muy pequeño, no me y el efecto que tenga un coeficiente sísmico va a ser relativamente pequeño comparado con un, bueno, si quiero tener una serie de construcciones, a lo mejor sí beneficia el ahorro económico hacer un estudio más formal, pero aquí no se hace nada. Es el valor que debe usarse para calcular fuerzas sísmicas. Es un beneficio, pero conservador. Sigo insistiendo, es solamente si no se quiere saber nada y no se quiere hacer ningún estudio, ese es el valor que debe usarse. Era nada más para aclarar las ecuaciones que están ahí. Voy al siguiente punto. Entonces, rápidamente. O sea, después de haber terminado la tablita para construir un espectro, el siguiente transparencia era el espectro de aceleración constante. Y ya les expliqué cómo se utiliza. Acuérdense, no se requiere más que ubicar la construcción, zona sísmica, usar obtener el A0R y multiplicarlo por esos factores. Si se dan cuenta, es un valor muy rápido, con la desventaja de ser muy conservador. El valor que se obtiene aquí directamente es elástico, entonces después tiene que modificarse por su resistencia de utilidad, que es la tablita que les enseñé del documento. Bueno, en la siguiente sección aparece lo que es ya la modificación del espectro que acabamos de construir por efectos del amortiguamiento. Ya lo incluimos. Nos va a faltar la parte de utilidad y sobre resistencia, que lo vamos a hacer. En el caso de efectos de interacción sobre estructura, yo no lo voy a ver, pero seguramente Nicolás Melchor, que viene en una sesión posterior, sí les puede dar una etapa. Yo le voy a pedir incluso que les dé un par de horas de interacción sobre estructura, el especialista en ese tema. Entonces creo que es conveniente que lo vean, ¿no? Entonces, ¿qué efectos va a tener los diferentes factores? Bueno, ya vimos el primero. El amortiguamiento lo que hace puede provocar que se crezcan las ordenadas o se reduzcan en función del porcentaje. El factor de ductilidad lo que va a hacer es perder la meseta y reducir el espectro. Y el factor de sobreresistencia directamente lo reduce, porque estos dos factores dividen al espectro. Por lo tanto, pues el efecto es directamente reducción. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Interacción, como les dije, lo van a ver con Nicolás, o sea que no me preocupo. Ya lo vimos. Y los valores, como dije, ya tenemos la ecuación que controla el amortiguamiento y los valores que se recomiendan son estos. Posiblemente se tengan que verificar, corregir, pero al menos ya es una primera propuesta que en la versión 2008 no teníamos. Teníamos la ecuación para modificar el espectro, pero no teníamos esta tabla. Para estructuras de concreto reforzado se mantiene el 5%, para marcos rígidos de acero con condiciones rígidas atómicas el 5%, pero a diferencia de eso, pues tenemos valores diferentes. ¿Cuándo hay un mayor amortiguamiento? Cuando usamos muros de carga de costería. Es más, no quisimos ser tan optimistas porque nos habían recomendado que manejáramos 8% aquí. Entonces eso reduce mucho la ordenada espectral. Por eso es que ese valor de coeficiente de aceleración constante todavía puede modificarse por estos amortiguamientos. Calculando beta, se multiplica, porque acuérdense que yo tengo un valor mayor del 5%, por lo tanto tengo un factor menor a 1. Entonces, para terminar nuestro espectro, vamos a calcular estas dos ramas, que son ductilidad y amortiguamiento, y ya tendríamos todo para el paso final, que sería el cálculo de fuerzas sísmicas. Hay dos factores más, que son la redundancia y la regularidad, pero como son constantes, pues es un proceso muy rápido. Antes de continuar con la construcción, vamos a hablar rápidamente de un término que es ductilidad. Y como dijimos, es una medida de la capacidad de un material de deformarse en un estado inelástico antes de su fractura. En realidad, cuando uno trata de entender la ductilidad, pues se refiere rápidamente a la gráfica de esfuerzo de formación del acero, en donde acuérdense que está dividido en partes, parte elástica y toda la parte plástica, que de alguna manera es lo que se quiere aprovechar en una estructura. Sin embargo, estar en el rango plástico, pues lo que se está asumiendo daño. Así es que eso es lo que debemos empezar a plantearnos. ¿Queremos que se dañe la estructura? Bueno, si realmente es una condición para reducir costos, pues eso es lo que se tiene que asumir. Pero yo creo que también deberíamos delimitar esto. De hecho, en la norma de DIFE se consideró que el valor máximo de ductilidad creo que es 3, ya no 4, se redujo a 3, porque lo que nosotros queremos es que una construcción tipo escuela
pues se mantenga operable después de un sismo muy fuerte. Y si nosotros le permitimos daño, pues sería la condición que queremos. Entonces, en el caso de la ductilidad tiene muchas fuentes también. La ductilidad depende de cada uno de los elementos, y entre más elementos entren dentro del rango plástico, pues tiene mayor ductilidad, ¿sí? Pero como les dije, la ductilidad lleva a un estado de daño inevitable, que no queremos, pero que es una condición que se permite en las normas actuales. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo lo calculamos nosotros dentro del manual? A través de una relación muy sencilla. Si alguien quiere determinar ductilidad de un sistema estructural que no tenemos, simplemente con un análisis de pushover podemos determinar las deformaciones máximas entre las de fluencia, y esto nos daría el valor de Q. De hecho, varios valores que obtuvimos en esta versión para estructuras industriales se hizo precisamente con esta ecuación. Tuvimos la fortuna de que CFE y Pemex nos dieron muchas estructuras que ellos han diseñado, y con esas estructuras nosotros pudimos obtener el valor. Y verificamos algunos que ya existen. Y además creo que una condición correcta en la revisión de un manual es que si algo está funcionando, pues no lo modifiquemos. Es decir, los valores de 1, 2, 3, 4 que se manejan para edificios, pues han sido históricos, y no hemos hecho más que verificar los valores que se siguen manteniendo. En el caso de sobreresistencia, como les dije, es un concepto que no está numéricamente muy bien definido, sino que de manera estadística también se toma en cuenta. Y las fuentes de sobreresistencia, como ya les dije, pues puede ser el uso de factores de carga y resistencia. Acuérdense que a mi condición de carga, pues lo multiplico por un factor. Y después, cuando diseño, reduzco la resistencia de los elementos. Eso da sobreresistencia. Por eso se elimina del espectro, porque lo que si no estaríamos siendo exageradamente conservadores. También las dimensiones de las secciones, que normalmente suelen ser mayores a las dimensiones que se obtienen. Hay características del material, el endurecimiento por deformación también da sobreresistencia, sobre diseño de cargas gravitacionales, la no influencia simultánea de los elementos estructurales. De hecho, los elementos no estructurales también dan sobreresistencia, sobre todo si están ligados. Entonces, hay muchísimas fuentes, y la forma de calcular las fuentes, la sobreresistencia, pues es un proceso estadístico en donde hay diferentes factores que se unen, se juntan, y llegamos al valor de 2. Si ustedes hacen un análisis detallado de un elemento y tratan de determinar sobreresistencia, se van a dar cuenta que pueden llegar a tener valores de sobreresistencia de 5, 6, 7 veces. De hecho, en esta versión, el valor de sobreresistencia lo hemos propuesto que fuera hasta 3, cuando históricamente el valor se manejaba como 2. Entonces ahora tenemos 3. Disculpe. Sí. Sin embargo, se utiliza la sección agrietada. Pero para la revisión. Sí. Ya no están tan las. No, exacto, sí, pero eso es para revisión, ¿no? Sobre todo cuando una estructura está dañada, sí se debe de considerar una sección reducida, ¿no? Pero en este caso, acuérdense que nuestro objetivo es únicamente fuerza sísmica. Ya en el caso de revisión estructural, diseño estructural, pues son otras consideraciones. Aquí lo único que estamos haciendo es factores que modifiquen el espectro. ¿Sí? Acuérdense que todo esto está orientado a esa carga accidental que es importante considerar en un diseño estructural. Entonces, lo que se haga en consideraciones, secciones y demás cosas, pues ya sería por parte del análisis estructural. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente calcular una fuerza. ¿Sí? Ya la consideración del posterior, pues eso ya es el análisis. Entonces, fíjense el efecto que tiene. Entonces, en el caso, por eso es que es importante manejar edificios, porque es el que más factores tiene o debe de considerarse. Consideramos amortiguamientos en donde los valores mínimos que se consideran para edificios es de 2% o máximo 7%, y el efecto, pues ya lo vieron, es importante. Hay que tomar en cuenta la interacción sobre estructura, que es un tema que hablará Nicolás en una clase posterior, pero la ductilidad podemos manejar desde 4 hasta 1.25, es decir, que mi espectro A lo puedo dividir hasta en 4 veces. Por eso es que cuando nosotros tenemos un espectro elástico, pues siempre lo vamos a ver muy grande, porque no hay ninguna reducción. Ya conforme vamos incluyendo factores reductores, vamos a ver espectros reducidos. Después, en sobreresistencia tengo un valor máximo de 3 y un valor mínimo de 2 en edificios, aunque en estructuras industriales
es menor todavía la sobresistencia. Redundancia, que es un término que se maneja por hiperestaticidad, es decir, entre más elementos tengamos, a mayor hiperestaticidad tenga la estructura, podemos beneficiarla, reduciéndolo aún más. Pero si son elementos poco hiperestáticos, debemos de castigarlo. En el caso del comportamiento degradante del terreno, pues como les dije, solamente en condiciones de suelos muy poco competentes debe de considerarse. Caso de la Ciudad de México. En realidad, fuera de ahí, pues no creo que este factor aplique. Y la regularidad. En la regularidad, también, entre más irregular sea mi estructura, pues se permite, por supuesto, calcular fuerzas sísmicas, solo que castigadas. Entonces, el efecto de alguna manera se ve aquí, de manera rápida. Yo tengo mi espectro elástico, que como se dan cuenta, es muy alto, y mi espectro reducido, modificado por factores, pues llega a ser este. De hecho, las fuerzas sísmicas las vamos a calcular con este espectro. Y lo conveniente siempre va a ser, evidentemente, alejarnos del valor máximo. Aunque para estructuras pequeñas, pues siempre vamos a estar. Por eso es que se decidió de alguna manera que el factor para estructuras pequeñas pues fuera un valor constante, porque como vamos a estar cercanos a los valores máximos del espectro, pues da lo mismo que empecemos con el valor máximo o terminemos con el valor máximo. Estamos en una etapa en donde caen todas las construcciones pequeñitas. Por eso es que se maneja el valor constante. ¿Sí? Y nos evitamos el problema de estar haciendo ese tipo de cosas para construcciones pequeñas. Entonces ya con eso vamos a terminar de construir el espectro, ¿sí? Para pasar rápidamente a la construcción de las fuerzas. Entonces me voy nuevamente a mi hojita de Excel, por favor. Mi hojita de Excel, y todo esto ya lo usamos, ya no hace falta, ya lo calculamos. Voy a ir a sacar mis dos ecuaciones. ¿No se ve? Ah, sí. Es que no se ve porque tengo la presentación. Ahí está. Ahora sí. Entonces voy a mi presentación y voy a copiar estas dos ecuaciones. Por favor. Las pegamos en mi hojita de Excel y vamos a ir calculando cada una de ellas. Entonces, si se dan cuenta, vamos a hacer el mismo tratamiento, es decir, voy a construir una columna con el factor, porque de alguna manera esa es una función que depende del periodo de la estructura y de un factor que tengo que definir y que depende del sistema estructural. Aquí es donde tengo que incluir en esta línea un nuevo factor, que es Q. Y una vez que tengo ya Q, pues si el periodo es menor a TV, uso esta primera ecuación, y si es mayor a TV, uso la segunda ecuación. El mismo tratamiento que hemos hecho como amortiguamiento. Entonces vamos a empezar con Q. Q, que es el factor de comportamiento sísmico y que para edificios puedo usar el valor de 1.25, 1.5, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el valor de 1 para que no se modifique. Es decir, que si no hay ductilidad, estrictamente hablando, el espectro pues no debería de modificarse. ¿Sí? Entonces ya tengo 1 que señalo también con amarillito, porque todo esto son datos del sistema estructural. Después voy a poner aquí Q, pero antes de Q también tengo que calcular este PB, pero para no tardar más tiempo sí lo hacemos, porque si no después los confundo. Voy a calcular PB. Entonces aquí voy a poner PB, que está en función del periodo estructural. Es una columna como la que manejamos hace un rato, que era PC. Es más o menos la misma, solo que en lugar de el TC que manejamos aquí se maneja TB. Es la diferencia. Entonces vamos a ponerlo y vamos a calcularlo rápidamente. Sin nada más,
y tendríamos K, que es fija, más 1 menos K, que es fija también, y cerramos, y multiplicada por un paréntesis, y sería TB, que lo tengo aquí, y que es fijo entre TE, que lo tengo aquí, y esto es elevado al cuadrado. Entonces, una variable más que necesitamos, porque aquí es donde se requiere, si se dan cuenta. En esta primera ecuación no tengo PB, pero en la segunda ecuación sí tengo PB. Entonces, antes de empezar, pues la calculo. ¿Sí? Vamos a tener una división entre 0, pero como les dije, como este PB entra en la segunda rama, pues no me debo de preocupar. Y en esta ocasión, pues va a tener el mismo efecto que el anterior, es decir, dado que este valor es 1 y esto es 1,